Hábitat Sustentable, tu espacio ecológico. En esta ocasión hablaremos de la historia y antecedentes del paisaje y como todos sabemos estamos inmersos en él. Pero primero me parece importante definir y diferenciar dos conceptos que a veces confundimos. Por un lado tenemos el concepto mismo del paisaje, que es todo ambiente natural, visible y que existe en torno a nuestras actividades, así como de todos los demás seres vivos. El estudio de este lo han desarrollado principalmente profesionistas relacionados a las ciencias naturales, como puede ser la ecología, la geografía, la biología, urbanistas, entre otros. Y por otro lado, la arquitectura del paisaje, este concepto es un poco más amplio porque abarca aquella parte del paisaje, pero que va más allá del espacio en que el hombre construyó su edificio o sus carreteras o sus instalaciones, es decir, los espacios que diseña para habitar. Pero entonces, la arquitectura del paisaje son esas relaciones que existen entre los edificios o instalaciones construidas y los alrededores conformados por elementos como pueden ser las rocas, cuerpos de agua, la vegetación y la forma misma de la tierra. Entonces, una vez que hemos aclarado estos dos términos, pues me voy a adentrar en lo que viene siendo cómo ha sido a través de la historia este paisaje. Empezando por las culturas más antiguas, en este caso sería Egipto. Ellos conformaban su paisaje de todo el territorio que lo componía. Su elemento principal en Egipto, en el antiguo Egipto, por así decirlo, era el río Nilo, porque este formaba una línea de agua al centro de su paisaje. Y por lo tanto, el propio jardín egipcio, si hablamos de este paisaje, era un elemento cerrado para protegerlo del gran territorio exterior. Y en este caso, las pirámides eran únicamente una serie de hitos escultóricos. Por otro lado, continuando con la historia, tenemos el paisaje en Grecia, el cual era abundante en montañas, colinas e islas, y cada espacio tenía su propio valor dentro del paisaje. Entonces, por lo tanto, los griegos hacían una intervención en el territorio y consistía principalmente en implantación de edificios, teatros o ágoras integrados de manera perfecta dentro del entorno natural. Y recordemos que para los griegos era muy importante el dar a la ciudadanía espacios donde juntarse. Continuando con la historia, vemos la Italia, en donde el paisaje cumplía otras funciones además de ser ornamentales. Por lo tanto, ellos destacaban darle sentido de apropiación a todos los individuos que conformaban el Imperio Romano. ¿A través de qué? A través de la arquitectura, del urbanismo, y sobre todo lo lograban con esas obras magistrales e impresionantes, haciendo y desarrollando paseos sombreados, acueductos o miradores elevados en el terreno. De esta manera los individuos podían ver la magnitud del Imperio Romano. Y la estructura de este paisaje generalmente se conformaba con terrazas superpuestas y sostenidas con arcos y columnas. Y también intercalaban grandes áreas de árboles de carácter endémico de la región. Pasando a lo que es el Oriente Lejano, vamos a hablar de dos paisajes, el japonés y el chino. Principalmente el paisaje japonés estaba constituido por la misma naturaleza dentro de sus jardines, y ellos lo relacionaban de manera estrecha a la arquitectura de la casa. Y podríamos decir que era una copia de la topografía del lugar, donde colocaban dentro de su jardín de manera símil sus islas montañosas, el mar, sus playas, lagos, ríos y arroyos. En ellos las rocas y el agua eran el elemento igualmente importante que la misma vegetación. Es decir, los jardines pretendían ser una imitación de la naturaleza. Y por otro lado, el jardín en China se diseñaba en base a la influencia de un concepto filosófico
origen en el Tao. Este adoptaba la existencia de un principio ordenador que unificaba el universo, y con esta misma ideología los taoístas practicaban la meditación contemplativa para poder superar las realidades y sus problemas del día a día, y con esto ellos decían que alcanzaban la inmortalidad del Tao. Bueno, ahora vamos a pasar a las escuelas en Europa. Aquí se van a mencionar solamente las escuelas más importantes, debido a que había un gran surgimiento de estas escuelas del paisaje. Iniciamos entonces el recorrido en Alemania, en donde el paisaje nace de las concepciones, valga la redundancia, paisajísticas situadas del siglo XIX, con el autor Alex von Humboldt. Este autor es importante porque lo vamos a ver mencionado en casi todos los tratados de paisaje. Él presentaba una visión de la superficie terrestre como si fuera una intersección de las diferentes esferas que componen el planeta Tierra, estrictamente lo que es la litosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Y con respecto a otras escuelas como la soviética, ellos hacían ver que la ciencia del paisaje se inició a finales del siglo XIX y le denominaban geografía física compleja. Y los orígenes los conectan precisamente con las concepciones de la escuela germánica, en la que ellos determinaban que el suelo es el resultado de la intersección o interacción de los elementos del paisaje, como lo son el relieve o topografía, el agua, el clima y los organismos. Adentrándonos un poco más en lo que era la cultura occidental, hablaremos de la escuela anglosajona, la cual proviene de las ideas fundadoras de la ecología. Anteriormente ya habíamos hablado de la ecología y la biología, que eran dos ciencias muy importantes dentro del paisaje. Esta escuela fue creada por el alemán Hengel Haeckel y elabora esta teoría integrando y logrando una elaboración de un concepto científico mayormente estructurado. Por lo tanto, aquí la escuela anglosajona surge directamente de la ecología. Yéndonos al centro de Europa, hablaremos de la escuela francesa. Se basa esta escuela en líneas germánicas y soviéticas, pero además consiguen aportaciones metodológicas específicas o propias. Dentro de sus universidades ellos definían el paisaje, me permito leer, como una porción del espacio caracterizado por un tipo de combinación dinámica e inestable, conformada por el elemento geográfico que hacen del paisaje un conjunto geográfico que evoluciona en bloque. Por lo tanto, si vemos bien, la escuela francesa era un poco más académica. Ahora vamos a hablar de lo que ocurre precisamente en América o Norteamérica. Para los americanos, el paisaje surge de diferente manera, ya que tenían añoranza de los paisajes y jardines de estos países que acabo de mencionar, y por lo tanto para ellos era importante de alguna manera generar otro tipo de paisajes y su conexión con la naturaleza, y de ahí surgen los grandes parques nacionales y los jardines urbanos dentro de la ciudad. Un ejemplo de él es el Central Park, cuyo autor Frederick Osmelt justifica el integrar una gran superficie dentro de Nueva York con una gran ocupación, pensando que a futuro la ciudad llegaría a extenderse de tal manera que sería el último reducto donde los habitantes contemplarían un paisaje natural, cosa que, si vemos, tenía algo de razón. Y por otro lado, vuelvo a insistir en mencionar los parques nacionales. Existe algunos de ellos más importantes, como el Yellowstone, el cual es un parque nacional ubicado en los estados de Wyoming, Montana y Idaho de Estados Unidos. Este parque en particular tiene 8.980 kilómetros cuadrados y surge porque, a raíz de una expedición realizada en 1870, tuvieron que explorar la región y encontraron cañones, manantiales, cascadas, lagos y bosques, por lo cual deciden que aquel territorio debe ser una reserva natural y que fuera administrada por el gobierno. Otro parque importante es el Yosemite, que se extiende a través de las laderas orientales
de la cadena montañosa Sierra Nevada. Este parque en particular cubre 3.080 kilómetros cuadrados, el cual también tiene uno de los hábitats más grandes y menos fragmentados del territorio de Estados Unidos. Posee una gran diversidad de plantas y animales. También fue nombrado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984 y es reconocido internacionalmente por sus acantilados de granitos, espejos de agua, ríos cristalinos y una gran diversidad biológica. Y finalmente me permito mencionar el Parque Nacional del Gran Cañón, al norte del estado de Arizona, de los Estados Unidos asimismo, y este es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Abarca cerca de 5.000 kilómetros cuadrados de cañones profundos, rocas multicolores, acantilados majestuosos y desfiladeros impresionantes. Cubre 1.6 kilómetros de profundidad y 16 kilómetros de ancho. Con esto pues doy por finiquitado lo que yo quería mencionarles el día de hoy de la historia del paisaje, tanto en la antigua historia, así como en el centro de Europa y finalmente en Norteamérica.